Para mí es muy placentero poder aportar un comentario sobre el nuevo libro de mi querido profesor, pastor, hermano, amigo, profeta de justicia de esta ciudad, el señor David Greco, el apóstol de las comunicaciones cristianas en Nueva York. ¿Por qué le digo el profeta de justicia? Porque recuerdo una vez que el señor Quitín Silva, delante de todo el mundo, bautizó al señor Rubén Díaz como profeta de justicia. Y yo me pregunté si puede ser profeta de justicia un hombre que no hable con Dios o que Dios no le hable. Porque la condición para ser profeta es que Dios te hable, te envíe, te respalde, te solidifique y te apoye. Siempre creí que la apuesta de Quitín Silva sobre Rubén Díaz en cuanto a lo que es la palabra profeta de justicia era otra manera de cómo sangrinar el verbo, de cómo contaminarlo de sangre y de cómo volver a jugar con una palabra eterna, el profeta de Dios, encima o en manos de un primo, de un amigo, de un hombre que yo quiero, de un hombre que es de mi país, que es boricua como yo, que es dominicano, y yo le pongo el mote o el título que yo quiera. Porque para mí, decirle a alguien que es el profeta de justicia, mire mi hermano, dejémonos de esa charlatanería. Usted sabe el grado que da cada quien y la unción que carga. ¿Qué unción cargo yo? La unción mía la gente la puede mirar, la puede oler, puede ser partícipe de ella. Si tengo la unción de sinvergüenza, de charlatán, de desaforado, de tráfala, o si tengo la unción de hombre querido de Dios, amado, considerado, que presenta como carta de juego en esta sociedad y en esta vida que es tan corta, presenta como carta de juego los dones del Espíritu, pacífico, amante, ayudador, le gusta escuchar, hombre que procede con ternura, no sacude, escupe ni pisotea a nadie. Bueno, el tema que me llama la atención hoy en este podcast para usted en Radio Espiritual Mundial con César la Antigua, en la internet, por todas las redes, en YouTube, suscríbase a nuestro canal, dele like para que el trabajo siga llegando a la gente. Mi teléfono es el 929-391-1545. 929-391-1545 para participar con nosotros en las actividades o apoyar el ministerio que Dios ha puesto en nuestra mano. Decía que David Greco ha escrito un nuevo libro. Este libro de seguro usted no lo va a escuchar en los maratones de Radio Pedí Cristiana, porque usted sabe que en los maratones solamente se publican, se publicitan, se venden y se le da promoción a los libros del obispo Quitín Silva. Los demás escritores están hundidos en el atraso y en el olvido, porque cada maratón le deja al obispo por sus libros y al negocio miles y miles y miles de dólares. Imagínese 40 años con ese jueguito. El ministerio revelado de David Greco, tantos creyentes como incrédulos se han preguntado, al menos alguna vez en sus vidas, la razón por la cual estamos aquí. Las dudas existenciales no son simplemente un clima de época o corrientes de pensamiento. Fuimos hechos, de alguna forma, como una pieza faltante. Lo cierto es que por más que intentemos ocupar ese espacio con lo que consideramos valioso en este mundo, este hueco tiene el tamaño de la Trinidad. Eso es lo que me gusta de Greco, de la forma profunda como escribe, de la forma sensible, entendible y de la forma penetrante que este exégeta de Dios te explica la palabra. Por más que intentemos llenar, ocupar ese espacio con lo que consideramos valioso en este mundo, ese hueco tiene el tamaño de la Trinidad.
Ninguna otra cosa podrá llenar este vacío. Aún así, somos insistentes en perder el tiempo, como humanos que somos. Cuando entendemos el propósito eterno de Dios, comenzaremos a discernir el propósito de nuestras vidas. Sin entender a Dios, a Jesucristo, y entender su propósito eterno, nuestra vida siempre estará colindando en un vacío. Eso es lo que nos quiere explicar este escritor, el hermano David Greco, pastor, evangelista, misionero y maestro. La historia da origen a este libro, ocurre de forma sobrenatural. ¿Quién esperaría que un día alguien que golpeara la puerta en su oficina diciendo que tiene envíos de parte de Dios? David relata esta anécdota que lo llevó a un viaje sin retorno hacia las profundidades ese día. Un desconocido llegó hasta él trayendo una colección completa de los libros de Austin Sparks. Sus únicas palabras fueron, señalando al verdadero remitente, Dios había instado a aquel desconocido a hacerle entrega de esta joya al señor escritor de este libro que hoy estudiamos hoy y que hoy leemos, el señor David Greco. Ese fue el comienzo de un camino lleno de evidencias, todas apuntando a la resolución de un enigma que desde el inicio de los tiempos ha ocupado un lugar en el corazón del hombre. ¿Para qué y por qué vinimos a la Tierra? ¿Qué hacemos aquí en este planeta? La intención final de Dios no era simplemente salvarte, sino que nunca hubieras caído. Existe algo mucho más abismal que el mensaje de salvación que da a la iglesia un sentido, que tú te salves, que tú existas, que tu familia sea rescatada. Solo tenemos respuestas prefabricadas según la ocasión. Apenas destellos de lo que es en el panorama completo, David Greco hace una lista exhaustiva de las contestaciones erróneas con las que intentamos resolver nuestras dudas. Sin embargo, el fin último no puede reducirse a nada más y nada menos que la deidad. No venimos a este mundo para evangelizar, convertirnos en la fe, en la religión y en maestros o plantar iglesias. No son nuestra carrera definitiva. Ni siquiera hemos venido para salvar vidas o ser salvos. La única y verdadera razón de nuestra existencia está escondida en la eternidad. La única y verdadera razón de nuestra existencia está oculta en la eternidad. Un ministerio que solo la comunión explica y al que solo se puede acceder mediante revelación. Ministerio que solo se puede acceder. Su gloria hizo residencia permanente en nuestro espíritu. Su gloria hizo residencia permanente en nuestro espíritu. Es un libro cargado de revelaciones, es un libro cargado de futuro, de bellos detalles, es un libro cargado de sapiencia celestial. Este libro escrito por mi querido hermano David Greco. En el capítulo 5, titulado El buen propósito de su voluntad, el autor afirma: por siglos la iglesia se ha preocupado por buscar avivamientos, dones espirituales, doctrinas, teologías, justicia social, grandes eventos y conferencias que nos han distraído en nuestra razón de existir. Estas palabras pueden servir como un diagnóstico, resumen del estado actual de la iglesia o de las iglesias. Greco podría ser el único hombre que en salvedad y limpieza recupere los intereses de Dios y de Cadín Castelo en ese ministerio embarrado, apresado, abusado y con un código político por estos. Adquiéralo en la internet o pregunte por él en su librería local.